Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues continuamos y como cada martes llega el momento de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paloma, buenos días. Muy bien. Bueno, aquí andamos. Bueno, pues nada, hoy nos vas a hablar, pues fíjate, de una expresión que yo creo que todos hemos utilizado alguna vez, quizá a lo mejor, bueno, pues en un tono así un poquito, no sé si muy en serio, muy de broma, pero esto de la crisis existencial, parece que todos cuando estamos pasando a lo mejor un mal momento, decimos, Sí. No puedo con la vida, ¿no? Tengo una crisis existencial. Hoy creo que nos vas a hablar de ello, ¿no? Eso es. ¿Alguna vez has pasado alguna? ¿Has tenido así las típicas preguntas de no encuentro sentido a la vida, las cosas no me llenan como antes, no sé qué voy a hacer con mi vida? Pues fíjate que yo creo que no, así como muy en serio, eso, a lo mejor Sí, bueno, algún momento alguna... determinado, exacto, que por lo que sea no estás bien, no estás pasando por una situación un poquito compleja y a lo mejor estás un poco de bajón, pero algo así tan extremo, yo creo que no. ¿Es muy habitual, Porque, Ruth, que la gente se sí, haga esa serie de preguntas? a ver, hay edades ciertas, o sea, edades típicas que casi todo el mundo tiene una pequeña crisis existencial. Es decir, pues por ejemplo la crisis de los 30, que es un poco más en torno a la identidad, ¿no? Y Uh-huh. enfocado un poco más al mundo laboral. Luego la crisis de los 40, tan sonada y tan famosa, que ahora yo creo que se ha ido retrasando a lo mejor una década, ¿no? Yo Pero desde luego bueno, no la he tenido, no lo sé. la crisis de los 40, yo tampoco, pero creo que por lo que veo muchas veces en consulta, ahora se ve más, Paloma, gente a los 50 con crisis, Uh-huh. que es un poco ya como el tema de, pues eso, dar el sentido a la vida, si Claro. realmente quiero estar, y muchas veces a nivel profesional, en torno a los 40 a 50 hay una crisis ahí existencial en cuanto al mundo laboral, que mucha gente se plantea si realmente quiere terminar jubilado haciendo este trabajo o qué va a ser de mi jubilación, o ya Uh-huh. empiezan un poco a tomar conciencia sobre la muerte y bueno, pues temas así un poco más que se va acercando pues como esa reflexión, ¿no? Que Reflexiones hay un que poquito hacer uno más en la vida. profundas, ¿no? Claro. Eso es. Pero bueno, para nuestros oyentes, quien un poco se plantee qué es esto de la crisis existencial y que lo pueda identificar, es cuando, pues eso, te sientes constantemente aburrido, no te motivan o has perdido valor, bueno, que no encuentras el sentido a veces de la vida. Yo tengo muchas veces gente que cuando les preguntas el motivo de consulta, cuando cogen la cita, muchas veces la gente dice, bueno, tengo una crisis existencial o no sé qué hacer con mi futuro, ¿no? O Sí. estoy haciendo cosas pero no me llenan como antes. Hay gente que refiere que se sienten como vacíos, insatisfechos, como que no les llenan las cosas, como a lo mejor antes. Eso pasa mucho, que lo hemos hablado en otros programas, con el nido vacío. Los Sí, es típicos, verdad. eso es. Por ejemplo, pues ahí también hay una crisis porque te has dedicado a esa crianza de tus hijos, has llenado mucho tiempo bueno, pues en sus estudios, en extraescolares, en estar en casa con ellos, ayudándoles, y de repente te sientes sola. Entonces ahí también viene otra crisis existencial. Es decir, son periodos de tiempo donde te cuestionas a ti mismo pues las razones que te motivan a vivir, qué va a ser ahora de mi vida, por ejemplo, lo que hacía referencia, ¿no?, al nido vacío, las decisiones que tomas, si has tomado buenas decisiones incluso en el pasado o no, si me he equivocado, si estoy actuando bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede sentir también la gente? Pues tristeza. Sobre todo se siente, pues claro, la insatisfacción, Paloma, ¿qué nos va a dar? Pues tristeza. No es que lleguen a estar depresivos, pero la gente cuando a veces pide ayuda profesional ya refiere como que se sienten, como que ya no les llenan las cosas, ¿no? Como Claro. que se sienten, incluso es una frase que registro yo mucho, que es, me siento perdido en la vida, que Uh-huh. como que es muy significativa, Sí, ¿no? sí, Porque es sí. como que no encuentras ese rumbo. Entonces, claro, en terapia o la ayuda consiste en que te ayudamos a trazar esas coordenadas, ¿no? Que las tienes que, o sea, los objetivos no los marca lógicamente el profesional, sino que los tienes que marcar tú, pero te ayudamos a buscar
esos pasos que tienes que hacer para llegar a esas coordenadas si te encuentras, como muchas veces yo les hago el símil, que estás como perdido en el mar, ¿no? Como una barca a la deriva y que no sabes a dónde dirigirte porque tampoco te motiva ni ir a una isla, ni ir a una península, ni ir a nada, ¿no? Entonces es importante el empezar a buscar, si nos sentimos pues con esa insatisfacción, perdidos en la vida, intentar ya pensar qué es lo que queremos. Siempre hay que tener un objetivo, siempre hay que tener un poco esa ilusión. Teniendo en cuenta lo que te he dicho antes, Paloma, que todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado, incluso los adolescentes también tienen a veces crisis Claro, es una época de hacerse muchas preguntas, ¿no? Y de plantearse. Claro. Y por qué estamos aquí, de dónde venimos, o sea, todo eso, ¿no? Y luego ya, cuando van cogiendo esa madurez, pues incluso estos chicos que ya están en bachiller, que muchos no saben qué quieren hacer con su futuro, ¿no? O qué estudiar, en qué trabajar, pues a su medida también tienen esa crisis existencial. Y a veces, ¿cuántos yo lo he tenido en la consulta, muchos que a lo mejor se han apuntado a alguna carrera o a algún estudio y no les ha llenado, ¿no? Y piensan que se han equivocado, que han elegido mal, y ahí también les viene mucha frustración, mucha ansiedad, estrés, vacío, angustia. O sea que intentemos primero normalizar, Paloma, que yo creo que también es importante que a lo largo de nuestra vida pasemos por alguna crisis existencial, o cuando te casas, o cuando quieres a lo mejor una época de cambio, también vienen las crisis existenciales, ¿no? Cuando ante una separación o ante, pues eso, que tienes hijos, también los cambios, ¿no? Claro, dice Ruth, son periodos de tiempo. Pero ¿cuánto dura una crisis existencial? O por otro lado, también, ¿a partir de qué tiempo, si se prolonga mucho, debemos preocuparnos? Claro, mira, yo más o menos cuando hay cambios lo normalizo y siempre les traslado un poco esa normalidad de que todo cambio o todas dudas que te entren en tu cabeza o esos cambios de hábitos que estás haciendo, mínimo tienes que aguantar, es un proceso, 2 meses, porque a veces, pues eso, crisis de los 40, crisis de los 50, te planteas dudas, o este chico a lo mejor que se ha equivocado de carrera o que ve estos primeros meses de que puede haber ahora muchos que estamos en octubre y que dicen me he equivocado de carrera, ¿no? De estudios. A ver, hay que aguantar 2 meses, es como un trastorno adaptativo, ¿no? Todo el mundo tiene un periodo de adaptación. El problema viene cuando se mantiene en el tiempo, más de esos 2-4 meses, yo diría, y a partir de ese 4.º mes ya es cuando ya esa apatía, esa falta de motivación ya te impide hacer cosas. Es como que tus pensamientos están dominando tus conductas, para que me entiendas. Claro. ¿Vale? Es como que no llegas a tener un cuadro depresivo, pero ya tienes tal apatía que ya estás cambiando conductas, estás cambiando hábitos, pues para, pues eso, esa sensación de insatisfacción, y te vas aislando, vas notando que no te apetece quedar con la gente, no te apetece emprender nada nuevo, es como que te has quedado bloqueado, que es una respuesta. Es decir, cuando tenemos una crisis existencial, muchas veces nos bloqueamos, porque el miedo bloquea, el salir de la zona de confort, los cambios bloquean. Por eso yo muchas veces, y ahora te lo pongo el ejemplo, porque tengo y he tenido muchos chicos, chicas en edad universitaria que a lo mejor se han equivocado de carrera o creen que no les encaja porque las asignaturas no era lo que esperaban, y se quedan bloqueados, se quedan como unos meses paralizados, no son capaces ni de acudir a veces a la universidad, ni de estudiar, quedan bloqueados, pero es porque es el miedo, están saliendo de una zona de confort, y eso a todos nos repercute. O sea, cuando tú sales de tu zona, tanto de pensamientos, de hábitats, de todo, pues claro, a veces te da un bloqueo. Entonces, intentar normalizarlo unos meses, Paloma, pero luego, si esos síntomas perduran en el tiempo, yo sí buscaría ayuda profesional, porque ahí estamos nosotros, los profesionales de la salud mental, los psicólogos, para trabajar lo que te decía, la motivación, el estado de ánimo, sobre todo esos pensamientos, a nivel cognitivo, de decir, no te pueden dirigir tus pensamientos, tu conducta. Es decir, a veces se van encerrando, te vas encerrando, o la ansiedad, ¿no? Hay que trabajar también esa ansiedad, porque si lo perduras en el tiempo, luego terminas con un cuadro
ansioso-depresivo o con otras cosas que puedan perjudicar tu salud mental. Sí. Bueno, pues por tanto, normalizar, ¿verdad? Que es algo, bueno, pues que no es nada extraordinario que podamos tener en determinados momentos de nuestra vida crisis existenciales, pero efectivamente, como bien dice Ruth, vigilar un poquito, ¿verdad? Estar alerta si esto se prolonga en el tiempo porque puede ser algo más grave. Y bueno, en cualquier caso, pues eso, siempre ponernos en manos de profesionales que nos podéis dar las herramientas adecuadas para poder con ello, ¿no? Exacto, trasladar un poco a nuestros oyentes que a veces el sentir esto es normal, pero que a veces, bueno, pues la labor del psicólogo no es solo clínica, sino que no hay que tener una sintomatología muy significativa para ir al psicólogo, sino que a veces pasamos periodos que con poca ayuda, a lo mejor con pocas sesiones, puedes salir adelante y buscar esas coordenadas que decía yo, perdido en el mar, o sea, que no te dejes... no te dejes tiempo ahí perdido buscándote, porque a veces necesitas ayuda externa para hallarte, ¿no? Y para encontrar otra vez tu esencia, que es lo que digo yo muchas veces en consulta. A veces el acudir a veces a unas sesiones te ayuda a conectarte otra vez contigo mismo, a volverte a encontrar cuando estás perdido, ¿no? en tu interior, y al final pues vas a crecer y vas a mejorar. Entonces, bueno, que no lo descarten. Bueno, pues una suerte que te tengamos, ¿verdad? Y a ti y a todos los profesionales que trabajan en la clínica Matía, y bueno, pues aquí cada martes, cada semana en la sintonía de Onda Cero, para que nos aconsejes un poquito y bueno, pues a veces pues nos quites esos mitos, ¿verdad? Que tenemos en la cabeza de las cosas que pueden no ser normales, ¿no? Que bueno, pues claro, al final para eso estáis los profesionales, para ayudarnos un poquito a superar esos momentos difíciles que todos tenemos en la vida. Todos, la gente tiene que aprender un poco a expresar más, a contar más lo que le pasa, porque eso además ya ayuda a ventilar, como digo yo, a liberar. Qué necesario. Y si vemos, claro, y si vemos que muchas veces es como la creencia de decir yo puedo solo, pues no, a veces necesitamos un periodo, en ese periodo de cambio, alguien que nos guíe, que es como muchas veces digo, a veces el psicólogo o un amigo puede ser un familiar, tiene que ser ese faro, ¿no? Si tú solo no encuentras esas coordenadas, a dónde quieres ir, pues hay que buscar ayuda, porque navegando en redondo no vamos a conseguir nada. Hay que buscar siempre esa trayectoria y salir de esa crisis existencial. Ruth Fernández Matía, gracias una semana más por habernos acompañado. Gracias, Paloma, un placer. Hasta luego.